La ventana de las salas de cine, del estreno en salas, es la más restringida. Ahí podemos estar hablando de que hay películas que tienen 2.000, 3.000 espectadores. Eso parece muy poco, pero esa misma película que en 15 días en salas de cine tiene 2.000, 3.000 espectadores, probablemente en una proyección en Señal Colombia tiene 200.000, ¿no? En una temporada en Netflix o en cualquier otra plataforma de streaming tiene 300, 400.000, ¿no? Que no sabemos porque, como dices, esas cifras no se están divulgando, es muy difícil acceder a ellas, son el secreto mejor guardado del negocio audiovisual, o sea, cómo se comportan las películas realmente en estas plataformas, que indudablemente yo creo que reemplazaron a las salas de cine como la ventana más, no la reemplazaron, pero indudablemente son la ventana que reporta más número de audiencias sin lugar a dudas, porque corresponde a cómo se está comportando el público actualmente, ¿no? Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hoy estamos con Pedro Adrián Zuluaga, que hace parte del consejo editorial de la revista Gaceta. Pedro, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien. Bienvenido de vuelta. Gracias. Venimos con una noticia también muy bella y muy emocionante. Hoy vamos a hablar de cine. Es casi que lo que más me gusta en la vida. La semana pasada la película colombiana Un Poeta de Simón Mesa Soto ganó el premio del jurado en la sección Una cierta mirada del Festival Internacional de Cine en Cannes. Muchos medios, como siempre que se triunfa fuera del escenario local, se adjudicaron una victoria nacional con titulares patrioteros como Colombia triunfa en Cannes. Sin embargo, como declaró bien Mesa, el problema es encontrar público. En el último informe de cine en cifras de Proimágenes, el número de estrenos colombianos alcanza un porcentaje bastante más alto de lo regular, 20%, pero baja considerablemente el porcentaje de espectadores. Pedro, ¿qué está pasando? ¿Se está diseminando el público cautivo sin llegar a lo mejor a más personas o qué sucede? Sí, quisiera decirlo directamente, yo creo que estamos midiéndolo mal, ¿no? O sea, esas cifras son verdaderas, sí. No las quiero impugnar ni mucho menos, son cifras que salen de la taquilla y eso tiene instrumentos de medición muy precisos, pero lo que quiero decir es que estamos pensando en el público para una expresión cultural como el cine colombiano reducido a una ventana que son las salas de cine, que está en crisis en todas partes, ¿no? Que está en crisis y que fue una crisis que ya se venía dando, pero que se agudizó, por supuesto, con la pandemia, ¿no? Que cambió, no sé si cambió, aceleró unos procesos de cambio de hábito en el consumo del cine que nos llevó a una situación en el 2020-2021 de unos índices muy bajos que lentamente se empiezan a recuperar, pero nunca para llegar al nivel que tuvo la asistencia, por ejemplo, en el último año, antes de la pandemia, que fue el 2019, que se vendieron 73 millones de boletas de cine en Colombia, ¿no? Y estamos hablando de que en el último año, en el 2024, no llegamos a 50. O sea, si bien hay una recuperación con respecto al 2022 y 2021, todavía se siente, digamos, la recesión. Y yo creo que no se va a recuperar. Yo creo que ese es un mercado estancado y es un mercado que tiene que pensar en... O sea, las salas de cine se han vuelto algo de culto. Las salas de cine se han vuelto, por un lado, una experiencia que tiene muy poco que ver con el cine, ¿no? Las personas van a cine como una especie de ritual social, de salir con la familia, salir con la pareja, encontrarse con amigos. Ahí importa muy poco realmente la película que se va a ver o la decisión es extracinematográfica, ¿no? Son películas de consenso, ¿no? Porque se va en compañía de la familia, de los hijos, de la pareja, entonces se hacen consensos, ¿no? Se llega a acuerdos y generalmente pues eso afecta al contenido de nicho, ¿no? En los últimos años se ha convertido mucho más que antes en un contenido de nicho. Me parece que en esas más de 70 películas que se estrenaron en el 2024, que se parece mucho a la cifra del 2023, subió un poco, o sea, pero se mantienen unas cifras como parecidas. La dominante es una película pequeña, social y culturalmente relevante, pero que por muy buena campaña que tenga, por mucho esfuerzo en redes sociales, por mucha inversión en promoción, no van a ser películas que superen los 3.000, 4.000 espectadores en el mejor de los casos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguirle apostando a este tipo de película o vamos a cambiarlo todo o vamos a impugnar y a cuestionar una política estatal que nos ha costado tanto esfuerzo y que nos ha significado tantos logros? O vamos a tener una conversación madura sobre el problema del público, que para tener esa conversación informada sobre el problema del público es para la cual considero que no tenemos herramientas suficientes, ni estadísticas ni de otro tipo, ¿no? Una de las inquietudes que me surgía cuando me compartiste el informe de cine en cifras era, pues la caída en el 2020 es dramática,
pues por muchas razones. Las salas de cine se cierran, luego había un montón de restricciones por COVID, entonces solo se podía usar la mitad del espacio en el cine y eso pues claramente generó una caída natural, pero de cierta manera tampoco remonta después de la pandemia. Y te quería preguntar por el papel que tiene en la distribución del cine las plataformas digitales, el streaming de las películas. Hay una especie de ocultismo, parece como el secreto mejor guardado de las principales distribuidoras, Netflix, Prime, Movie, incluso las estatales como RTVC Play o productos públicos como Retina Latina, en el que no tenemos acceso a eso que pueda permitirnos contrastar con estas cifras que se ofrecen en sala. ¿Cómo podemos imaginar un futuro donde a lo mejor esa distribución se está dando de forma digital? ¿O cómo podemos entender esa distribución digital? Pero antes quisiera ser un poquito pedagógico porque tal vez haya gente que nos esté escuchando y no entienda bien cómo funciona este problema de poner una película en una sala de cine o distribuir una película, ¿no? En el medio cinematográfico se habla de las ventanas, ¿no? De las ventanas de exhibición. Que esas ventanas de exhibición, generalmente la lógica con la que se asumían era de lo más costoso a lo más amplio, a lo más público, a lo más abierto, ¿no? Entonces, por supuesto, la primera ventana de exhibición era la sala de cine, que se supone que era la ventana que le reportaba a las películas un mayor retorno financiero. Después estaba la televisión por cable, la televisión privada, la televisión pública y el mercado del DVD, ¿no? O el mercado de la reproducción casera. Claro, cuando aparece el streaming, eso ha modificado completamente este orden porque pues, muchas películas se hacen directamente para plataformas o se estrenan de manera mucho más cerca el estreno en salas que el estreno en plataformas, que era algo que estaba mucho más espaciado. Entonces lo que quiero decir es que si vamos a medir el impacto, la conversación sobre el público para el cine colombiano la estamos teniendo a partir de la información disponible de comportamiento de las películas en salas de cine. Y no tenemos herramientas para medir realmente cuál es el peso en el comportamiento global de una película en tiempos más largos, en años, por ejemplo, que no tenemos herramientas para hacer esa medición. Entonces está creciendo, digamos, como una ola de opinión que me parece importante cuestionar, y es el cine colombiano no lo ve nadie, o el cine colombiano no tiene público, o hay una crisis del cine colombiano frente al público. Eso puede, o sea, es una pregunta que hay que hacerse y me parece que es una discusión importante, pero que creo que necesita herramientas de mucha más calidad, ¿no? Porque no sabemos realmente, no disponemos de conocimiento sobre todo el proceso de una película después de que sale en la primera ventana hasta la última ventana. Si pudiéramos ver esos tiempos más largos, si pudiéramos ver ese comportamiento en el tiempo, tendríamos seguramente muchas sorpresas, porque claro, la ventana de las salas de cine, del estreno en salas, es la más restringida. Ahí podemos estar hablando de que hay películas que tienen 2.000, 3.000 espectadores. Eso parece muy poco, pero esa misma película que en 15 días en salas de cine tiene 2.000, 3.000 espectadores, probablemente en una proyección en Señal Colombia tiene 200.000, ¿no? O en una proyección o en una temporada en Netflix o en cualquier otra plataforma de streaming tiene 300, 400.000, ¿no? Que no sabemos porque, como dices, esas cifras no se están divulgando, es muy difícil acceder a ellas, son el secreto mejor guardado del negocio audiovisual, o sea, cómo se comportan las películas realmente en estas plataformas, que indudablemente yo creo que reemplazaron a las salas de cine como la ventana más... No la reemplazaron, pero indudablemente son la ventana que reporta más número de audiencias sin lugar a dudas, porque corresponde a cómo se está comportando el público actualmente, ¿no? También genera diferentes públicos. Yo siento que hay una distancia entre el público que accede al cine a través de canales públicos y el público que accede al cine a través de las salas de cine del país. También porque tiene unos sobrecostos importantes entre una cosa y la otra. Entonces, medir únicamente el éxito de una película a través de cuántas personas entran o no a una sala de cine, limita de cierta manera el recorrido que puede tener esa película a través de canales públicos. Sí, por supuesto. Además, según estadísticas que se pueden encontrar, el 60% de la población colombiana tiene acceso a plataformas de streaming y está consumiendo en promedio entre 3 y 4 horas diarias, ¿no? Wow. De su tiempo. Sí, es bastante altísimo. Impresionante. Bueno, Netflix es quien tiene una dominancia, perdón la palabra, en el mercado con el 46% y después vienen Disney y Amazon Prime con el 10% cada una. Entonces, claro, eso en comparación con las un poquito más de 1.000 pantallas que hay en Colombia, que no están distribuidas en todo el país,
que hay muchísimos, la mayoría de municipios de Colombia no tienen ni siquiera una pantalla. Entonces estamos hablando de dos universos completamente distintos, ¿no? Y de dos economías completamente distintas. O sea, hoy salir a cine para una persona, si sale en el plan que hablábamos al comienzo, con su familia, con su pareja, son 100.000 pesos, mientras que pues una suscripción a una plataforma cuesta, qué sé yo, 30.000 pesos mensuales o algo así. Y bueno, y tampoco estamos teniendo la conversación sobre la piratería, ¿no? Sobre qué tanto la gente está viendo estos contenidos en el mercado pirata, ¿no? Pero si sumáramos todo eso, podríamos realmente tener herramientas para ver qué películas están funcionando, para verificar si lo que funciona en salas, que son, qué sé yo, las comedias de Dago García o Patasola de Harold Trompetero. Que no sabemos realmente cómo funcionó en salas, sabemos cómo funcionó en Prime. Sí sabemos, lo que pasa es que no, digamos que ahorita hablábamos antes de entrar al aire, que ya no se publican esas cifras, o sea, como que se manejan con mucho cuidado, en parte porque son muy alarmantes, ¿no? En parte porque son cifras que podrían despertar, pues, comentarios que desaprobarían muy radicalmente lo que se ha hecho y muy injustamente, porque pues no consideran todo el panorama completo. Pero entonces iba a que tendríamos que poder saber realmente si las películas taquilleras en salas de cine son las películas que más se ven en plataformas o si son universos distintos, porque cuando yo trabajaba en Señal Colombia, por ejemplo, programando la franja de cine de las noches, me sorprendía muchísimo que, qué sé yo, una película como El vuelco del cangrejo, que en salas había tenido menos de 10.000 espectadores, la vieron en una sola noche 200.000 personas. Es impresionante. Y que además esa película que estaba catalogada como película festivalera, como película difícil, ¿no? Como película de autor, realmente en los reportes de audiencia que llegaban al canal superaba películas que en salas se habían comportado mejor. O sea, como que eran otras economías, otras decisiones. Y sería importantísimo poder saber eso, importantísimo, para superar un poco esta obsesión con la taquilla, que es una obsesión con una ventana, insisto, que ya no puede ser la medida de la relación del público nacional con su propio cine. Ojo, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que al público colombiano en términos globales le fascine el cine nacional, pero tampoco creo que tenga esos niveles alarmantes que se podrían colegir de estas estadísticas que solo corresponden a la ventana de la sala de cine. Uno de las conversaciones de la revista en el número 2 era una conversación entre Dago García, Diana Díaz y Santiago Rivas alrededor de la televisión. En ese entonces se hablaba sobre el futuro de la televisión pública y se hablaba sobre la necesidad de cambiar los indicadores de impacto de la televisión pública. Y había un ejemplo que a mí me encantó de Dago, en el que hablaba de Radio Sutatensa, de cómo Radio Sutatensa no se medía en impacto a través del rating que tenía en su emisión, sino que se medía a través de personas alfabetizadas. Me parece lógico y bello porque sería absurdo poner a competir a Radio Sutatensa hoy con la W o con Blue o con Caracol y medir de esa manera su audiencia y decir, no, es que esto no funciona. Un poco lo que le pasó a Radiónica. Pero quisiera que lo lleváramos al cine. ¿Cómo podemos transformar esos indicadores para tener una mirada ya tal vez no tan puesta en cuántas boletas vendimos en taquilla, sino cuál es el impacto que está teniendo el cine colombiano? Sí, entonces, por ejemplo, en Colombia hay más de 100 festivales de cine, ¿no? Algunos festivales de cine reportan al CIREC y reportan, digamos, al sistema oficial estadístico del cual se desprenden estas cifras que estamos debatiendo hoy. Otros no. Y entonces, si se sumaran, incluso manteniéndonos en la idea de la sala de cine, ¿no? Del espectáculo público, de la sala como ritual al que va un público en un pueblo o en un municipio, ahí, por ejemplo, subirían esas estadísticas, ¿no? Si contáramos el comportamiento de las películas en centros culturales, en casas de la cultura, en festivales de cine, digamos, no tan oficializados como el FIXI o el BIF. Entonces ahí subirían las estadísticas. En general, siento que nos falta contar el cine, ¿no? Contar el cine, o contar los espectadores de cine, o contar la experiencia de ir al cine, pero no solamente a través de estadísticas, sino a través de unos indicadores de experiencias, ¿no? De impactos, de memorias, de poder saber realmente qué le ocurre a la gente cuando va, o a un colectivo, a un grupo, cuando ve una película, ¿no? Y me parece que eso implica otras metodologías, ¿no? Quizá narrar esas experiencias, ¿no? Encontrar un periodismo cultural posiblemente mucho más atento, con capacidad de observar, ¿no? Y de transmitir lo que ocurre ahí, ¿no? Me parece que eso es un reto, o sea, y me parece también llamativo que sea la misma palabra, ¿no? El mismo verbo, contar, pero que podamos hacer un uso distinto de la palabra contar para hacer narración de la experiencia de ir a cine
y de las posibilidades de transformación concreta en la vida de las personas que tiene esa experiencia, ¿no? Me encanta lo que dices porque siento que propones también como una manera más, llamémoslo, no me gusta mucho esta palabra, pero llamémosla cualitativa, de acercarnos también a estas cifras a través de la experiencia. Tal vez nos falta cronicar más la experiencia del cine. Yo creo que sí. Además, mira, esto es como, yo voy a decir otra cosa así directamente. Yo creo que estamos hablando de una experiencia totalmente residual, ¿no? Y bueno, aclaro lo de residual. Estamos hablando de que el consumo audiovisual central hoy no solamente pasa por las plataformas, sino pasa por el formato de las series, ¿no? Las plataformas de streaming y el formato de las series. Eso es lo que está viendo hoy la mayor parte de la gente. Y estamos hablando de que hay hay un tipo de experiencia que es distinta, que es la de la sala de cine, que es la de un largometraje de 1 hora y media, una experiencia que nos pide que salgamos del mundo y nos metamos en una burbuja, en una especie de vientre o de matriz, y le regalemos ese tiempo a una experiencia, ¿no? Y me parece que eso es una experiencia hoy, ya para no usar la palabra residual, voy a usar otra, minoritaria, ¿no? Y como tal, debe ser protegida. ¿Por qué debe ser protegida? Pues justamente por lo particular y lo específico de esa experiencia de salirse del flujo del mercado, por salirse del... Y estoy pensando incluso más específicamente, no estoy hablando de proteger la experiencia de ir a los centros comerciales, no, necesariamente a atosigarse de mercancías, ¿no? Incluso, y el cine como una mercancía más, estoy hablando de la experiencia, y no quiero ser elitista con esto, ¿no? Espero que no se me entienda así, la experiencia de ir a un centro cultural o a una cinemateca, a un auditorio distinto y poderse de verdad sumergir en un tiempo cuasi religioso, ¿no? O cuasi ritual, ¿no? Y pensaba que esto es como volver al pasado en el sentido de que así empezó el periodismo sobre cine, ¿no? El periodismo sobre cine empezó como una especie de sociología del cine, ¿no? Lo que pasaba en el Teatro Olimpia, y si uno va a la prensa de los años 10 del siglo pasado, eso es lo que se encuentra, periodistas asombrados con lo que pasaba entre la sala, entre la pantalla y el espectador, y en ese espacio relacional, ¿no? Que también es los espectadores, porque era lo que pasaba entre los espectadores, ¿no? Entre ellos y con la pantalla. Eso es lo que después los teóricos van a llamar el dispositivo, ¿no? El dispositivo cinematográfico. Y ese dispositivo cinematográfico implica esa interrelación, y eso no se tiene en una casa, ¿no? Eso no se tiene en el teatro casero, eso no. Entonces, yo creo que hay algo que defender, ni siquiera lo sé expresar muy claramente, pero siento que hay algo ahí culturalmente importante que hay que defender, que tiene que ver con lo comunitario, con lo colectivo, ¿no? También con la experiencia de ir a algo que no está tan programado y tan previsible como... Tiene que ver con lo público, finalmente, ¿no? Quisiera, para ir cerrando, Pedro, que fuéramos hacia allá, porque creo que esto a lo que estamos llegando conversa muy bien con una de las iniciativas que desde la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio se ha impulsado, que es contar con un indicador del alcance sociocultural que tiene una película. Y como, si bien el desempeño en salas a lo mejor puede que no sea tan alto en taquilla, puede que esa película ponga en valor a través de diferentes escenarios, a través de diferentes comunidades, en colegios, plazas, espacios públicos, y que esto sea una manera de analizar también los resultados de una película desde otra dimensión. Hablemos o cuéntanos cómo imaginas una política que pueda proteger ese escenario que propones. Yo creo que hay que encontrar un modelo de película viable y sostenible, ¿no? Y yo creo que estas 70 películas que se están realizando, bueno, que se están estrenando, porque de hecho creo que se realizan más, me parece que son modelos viables, ¿no? Son películas que se han podido estrenar, que no han quebrado a nadie, ¿no? Y a mí eso me parece importante, ¿no? O sea, me parece importante saber que hay gente que se ha podido expresar, que ha podido ver el resultado de un trabajo de 5 o 6 años y que eso no le ha costado la hipoteca de su casa, ¿no? Eso me parece importante y eso me parece que hay que protegerlo. Y yo sí veo que ese es el cine que se está haciendo mayoritariamente en Colombia, un cine muy pequeño, con procesos largos si se quiere, pero que finalmente es un cine que si lo seguimos con atención, si lo contamos bien, es un cine que está generando conversaciones, que está generando transformaciones, puede que sea en públicos minoritarios, pero bueno, confiemos en la inmensa minoría, ¿no? En el poder expansivo de eso, en el poder expansivo de una idea y de una experiencia. Y hay cine socialmente relevante porque está hablando de memorias que el país necesita conocer,
o conservar, porque es un cine que tiene un papel importante en la superación del trauma, del dolor social. Todo eso me parece importante, todo eso me parece realmente importante y realmente también pienso que en el 2016, y esto para volverle a meter las cifras, en el 2016, por ejemplo, las películas colombianas las vieron casi 5 millones de personas. Estamos hablando de una caída importante, pero también estamos hablando de que era otro momento donde había más cine con vocación de público y yo me pregunto, todos nos preguntamos en el cine, pues, ¿qué está pasando con esas películas que hacían Dínamo, que hacía CMO Producciones? ¿Por qué estas empresas del sector audiovisual colombiano con mucho músculo financiero realmente capaces de hacer películas más ambiciosas, porque ya no están en el mercado del largometraje nacional? Yo creo que se fueron a hacer service o a hacer series, apuestas comerciales más seguras. Entonces me parece que nos dejaron el cine o le dejaron el cine a unos actores más pequeños y me parece que hay que aprovechar eso y hay que defenderlo, ¿no? Hay que defender esa pequeñez y hay que defender la viabilidad de esos productos culturalmente relevantes, además que están experimentando, que están llevando el lenguaje, que se están diferenciando, y eso ya me parece fundamental, que se están diferenciando absolutamente, o bueno, no sé si absolutamente, pero de la narrativa serial, ¿no? De la narrativa de las series, ¿no? De ese mainstream audiovisual que consumimos todos, ¿no? Están proponiéndonos otros tiempos también, otro tiempo cinematográfico y otro tiempo de la percepción. Es que sin duda esa pequeñez de la que hablabas, en el mejor sentido de la palabra, también permite más atrevimiento. Uh-huh. Permite a lo mejor no caer en el escenario seguro del que se sabe que va a obtener una audiencia fija, sino de experimentar, como bien decías, o atreverse a algo más. Y también es una conversación que yo creo que sí, me parece importante que el cine colombiano se pregunte por el público, obviamente, no voy a decir que no, pero también me parece importante que que en el sector cinematográfico mismo se piense cuál es el cine que queremos tener, ¿no? Como qué tipo de cinematografía queremos tener, ¿no? Si queremos tener una cinematografía que circule internacionalmente, pero que dé una visión esquemática de Colombia, o folclórica o promocional, o si queremos tener realmente un producto cultural más desafiante, ¿no? Así no sea tan comercialmente exitoso, así se demore otros tiempos en consolidarse y en llegar, porque yo creo que también es una cosa que uno observa y que no la podemos afirmar tajantemente porque no tenemos estadísticas de nuevo, pero uno observa que las películas que se consumen más rápido, esas a las que corre el público a verlas en las primeras 3 semanas, son películas que envejecen muy pronto, ¿no? Mientras que las películas que luchan por tener un espectador o 2 espectadores, bueno, estoy así caricaturizando la cosa, pero pues sí, sabemos que cada película colombiana tiene que luchar cada espectador arduamente. Esas películas posiblemente en los tiempos más largos que estoy proponiendo para esta conversación o para esta trayectoria, se siguen viendo, ¿no? Se siguen viendo. Tienen una mejor trascendencia. Sí. Pedro, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora, el estudio de la revista Gaceta en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.